Bienvenidos al podcast de Shoot to Make It. Somos Juan Carlos. Y Emilio, y nosotros somos apasionados por el deporte, el alto rendimiento y el balance de vida. Creamos este espacio para invitar a las personas a que dejen de vivir en piloto automático. Nuestro propósito es generar una comunidad que abrace la incomodidad y que viva una vida llena de intención, propósito y balance. Así que súmense a este proyecto y disfruten de este episodio del podcast de Shoot to Make It. Bueno, queremos darles la bienvenida al segundo episodio del podcast de Shoot to Make It. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo muy querido, triatleta y abogado, que además representa muy bien los pilares de este proyecto, Alejandro Spitia. Alejandro es el ganador de la competencia amateur más prestigiosa de este país, donde compiten los 50 mejores triatletas en el año calendario. Eso es por clasificación y Alejandro pues es el campeón de la edición que se llevó a cabo la semana pasada. Además de eso, es un abogado especializado en financiación de proyectos y tiene más de 10 años de experiencia trabajando en este tipo de proyectos a nivel internacional. Actualmente vive en Nueva York y trabaja también en un prestigioso banco haciendo la financiación de proyectos casi que alrededor del mundo. Así que, Alejo, mil gracias por sacar un espacio de tu agenda. Sabemos lo difícil que es y muchas gracias por pues, estar acá con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, muchachos. Y obviamente, cuando hablamos, pues, como saben, yo conozco a Emilio desde hace ya un tiempo, desde que nos conocimos en Finlandia en agosto. Y bueno, ya Juan Carlos lo conozco desde hace muchísimos años ya. Ujú. Entonces, obviamente, cuando me comentaron de la oportunidad de participar acá, no lo dudé ni un segundo y es un gran placer acompañarlos. Gracias. A mí ahí me gustaría que tocáramos un poco el tema, que precisamente lo que tú dices nos trae acá es la cercanía, especialmente que tienen ustedes dos, cómo se conocieron. Claro, esa es una historia que de verdad quería comentar. De hecho, pues cuando estábamos comentando sobre temas para discutir, yo le dije a Juan Carlos, creo que tenemos que Mm. empezar con ese tema de cómo nos conocimos. Bueno, yo estudié en Estados Unidos, como para dar el contexto, Ujú. el derecho no es un pregrado como lo es en Colombia. Uno antes de poder estudiar derecho tiene que hacer un pregrado. Entonces no es que uno termina el colegio y puede empezar a estudiar derecho inmediatamente, sino que se requiere un pregrado antes. Entonces yo terminé el colegio en Colombia y luego estudié ciencias políticas, digamos, entre los 18 y 22 años, una carrera de 4 años. Y después de eso hice mi carrera en derecho en Filadelfia, en la Universidad de Pensilvania. Y cuando estaba en mi segundo año, yo hice el programa de 3 años, que es el que se requiere para un diploma, digamos, de derecho en Estados Unidos. Pero también vienen a la universidad personas a hacer una maestría de un año, personas que ya tienen un diploma en derecho de otro país y vienen a Estados Unidos a hacerse una maestría, lo que llaman un LLM o una maestría en leyes. Ujú. Y una de esas personas, pues cada año venían algunos colombianos y durante mi segundo año conocí a otro colombiano que también es de apellido Camacho, Luis Andrés Camacho, que era graduado del San Carlos. Y conversando con él, me comentó que el Colegio San Carlos tenía un programa de mentoría muy interesante y él sabía que yo había llegado a Estados Unidos a través de una beca de tenis. Entonces resulta que él estaba emparejado con Juan Carlos Camacho como su mentor, porque pues él era más o menos de mi edad, digamos unos 7 8 años mayor que Juan Carlos, y era su mentor. Entonces él, sabiendo que yo había estudiado en Estados Unidos a través de una beca de tenis, él sabía que Juan Carlos jugaba golf y que quizá estaba interesado en explorar la posibilidad de una beca universitaria en Estados Unidos. Entonces me preguntó que si podíamos hablar. Entonces en ese momento yo le dije que claro, que con mucho gusto. Y pues Juan Carlos y yo hicimos empatía desde el comienzo. Desde el comienzo, él en un momento estaba en el colegio y estaba súper motivado, súper atento a sugerencias y ahí empezamos un proceso largo, digamos, de explorar más que todo, digamos, la posibilidad de estudiar becado a través del deporte en Estados Unidos. Le Sí. mandamos aplicaciones y de todo y al final Juan Carlos creo que tomó una decisión muy sabia que era, para mí, creo que funciona mejor estudiar en Colombia, lo cual yo, pues con lo que yo coincidí cuando él me dio sus argumentos, etcétera, yo coincidí con eso, pero trabajamos durante mucho tiempo y lo más interesante es que todo eso ocurrió antes de que cualquiera de los dos se pusiera un traje de neopreno por primera vez Sí, en su vida. sí, exactamente. Y bueno, pasan los años, seguimos en contacto porque nos llevamos muy bien y a los dos nos dio por hacer triatlón. Entonces empezamos a vernos en carreras, terminamos viéndonos en Cartagena, yo empecé a ver que hacía carreras
Y bueno, y ahora nos vemos a cada rato. De hecho, hasta nos encontramos corriendo en Sí, TNC. Ya, sí. ya llegando los últimos kilómetros ahí, bueno, primero me crucé con él, me dio apoyo y luego estuvimos ahí un Luego momento me y cogió. sí, sí, sí. Lo Lo lapearon. pasé, lo pasé. Lo lapea. Sí. Fue el Fue último el último rival que... al que le di casa Sí. antes de llegar a meta, antes de llegar a meta, pero bueno, así es la historia. Entonces, una historia de verdad muy, muy divertida y que ya, el otro día me comentaba, hace 7 años ya, Sí. que más de 7 años, porque yo estaba en la universidad. No, yo estaba trabajando. Bueno, al principio yo estaba en la universidad y luego cuando seguíamos trabajando, yo estaba trabajando. Digamos que eso fue hace como 9 años y trabajamos juntos, digamos, durante un periodo como de año y medio. Sí. Así que, bueno, ya tiene un tiempo, pero no, pero muy contento de estar aquí y de contar esa historia. No, total. Y yo estoy muy agradecido de ese proceso tan increíble. Para mí, yo estaba, pues, sin saber qué hacer en mi último año de colegio. Sabía que quería ser abogado, pero en ese momento persiguiendo una beca de golf que finalmente no decidí perseguir más. Pero en verdad, Alejandro fue mi mentor y esa es la manera de ponerlo. Fue, pues, en serio, la persona que me guió para aplicar a las universidades, y ahora en realidad lo veo como un mentor de, pues, de muchas facetas de la vida. Entonces, qué felicidad, en verdad, que tengamos este espacio para conversar un rato. Así que No, y mil que somos gracias. colegas, además, que ese es el otro Todos detalle que somos se me olvidó colegas. mencionar, que Sí, tenemos la misma profesión, así que también por eso hemos seguido conversando. tal cual, Ahí tal cual. eso es un tema que más adelante vamos a estar tocando porque Alejandro también después de esta carrera publicó un blog. Ujú. Entonces en ese blog habla un poco de todo lo que ha significado para él este proceso, pero antes de entrar a hablar del blog, mencionaste un tema de una beca de tenis. A mí me gustaría que nos contaras cómo ha sido tu relación con el deporte desde pequeño. Claro, claro, claro que sí. Bueno, yo me inicié en el tenis a través de mi mamá. Mi mamá siempre ha sido muy fanática del tenis, de hecho todavía lo es. Yo hoy en día, digamos, creo que sigo más las carreras de ciclismo y de triatlón que el tenis, pero mi mamá sí le encanta el tenis, siempre le ha encantado. Entonces, pues, gracias a eso empecé a jugar tenis desde joven, digamos, primero empecé como a los 7 años, luego dije que no quería jugar más tenis, me dediqué 2 años al fútbol y luego como a los 9 ya volví definitivamente al tenis y empecé a entrenar bastante, empecé a competir ya como a los 13. La primera vez que viajé a un torneo fue a Manizales cuando tenía 12 años, digamos, entre los 12 y los 18 viajé por todo Colombia y me conozco, pues, digamos, todos los clubes de casi todas las ciudades importantes de Colombia porque viajaba en bus, etcétera, a jugar torneos. Y ya cuando era un poco más grande empecé a viajar a otros países también. Entonces, bueno, tenía ranking nacional, competía en los torneos, me conocía a todo el mundo. Eso era un trabajo de tiempo completo, digamos. Entonces yo siempre digo que el tenis fue mi primera profesión y entrenábamos bastante, pero pues en su momento contemplé la idea de jugar profesionalmente, pero ya pues cuando tenía 16 17 años llega pues un poco el choque de la realidad y la verdad es que yo sabía que no era, digamos, lo suficientemente bueno para realmente hacer una carrera y pues que el deporte profesional, que también es algo que podemos comentar, digamos, con el triatlón o con otros deportes, bueno. Obviamente, por más que uno tenga un desempeño muy alto, quizá, quizá tan alto como como el de algunos profesionales, no es lo mismo hacer el deporte con la presión de saber que de eso depende tu vida y depende de eso depende, digamos, tu carrera, etcétera, que desempeñarte pues sabiendo que al final del día no pasa nada si las cosas no salen bien. Entonces, pues, digamos, cuando yo era adolescente tuve esa transición, ese momento, y el tenis empezó a generarme muchísima presión también, Ujú. en pensar que, bueno, qué pasaba si las cosas no salían, y estuve muy estresado, y bueno, finalmente creo que la beca universitaria fue una excelente opción. La manera en la que funciona eso en Colombia, digamos, en otros deportes, digamos, sin hacerles el cuento muy largo, es que hay algunas personas, digamos, personas como yo, que estudiaron en Estados Unidos a través de becas universitarias y que ofrecen esos servicios. Entonces, pues le ofrecen, digamos, la guía a otros deportistas que ven como con buena proyección para que puedan encontrar una universidad, digamos, que se adapte a sus habilidades, etcétera. Y eso no es único de Colombia, hay otros países y hay compañías internacionales también que ofrecen esos servicios.
Y bueno, así terminé yo en Estados Unidos y terminé en un equipo que tenía compañeros de todo el mundo, de Europa, bueno, de todas partes de Sudamérica, de Asia, de distintos países y pues todos habíamos llegado a Estados Unidos, digamos, de la misma manera. Mm. Eso también conecta con, pues, haces tu carrera en ciencias políticas, ¿cierto? Y Ujú. luego entras a estudiar tu JD para empezar toda tu carrera como abogado. Y luego, profesionalmente, ¿qué fue lo que se avecinó cuando tenías todo este deporte de alto rendimiento y tú empezaste a trabajar en firmas de abogados de altísimo nivel y altísimo calibre? Yo actualmente trabajo en una firma de abogados y el primer tema que me gustaría que aprovecháramos para hablar es pues el tema de tener una vida de alto rendimiento profesional y laboral, porque luego de que seguiste tu carrera, pues terminaste el pregrado como tenista y estudiante y luego empezaste a trabajar en una firma de altísimo nivel. ¿Cómo fue el impacto que tuvo en tu trayectoria deportiva y luego cómo fue que te reencontraste de nuevo con el deporte de alto rendimiento? Mm. Sí, claro, bueno, eso es, digamos, tiene varios elementos esa historia. Digamos que desde antes incluso de haber llegado a la universidad, pero pues cuando yo estaba en Colombia y ya competía, digamos, a alto nivel, bueno, yo empecé a encontrar un poco las primeras partes de ese dilema, ¿no? Mm, Eh, Tenía que mantener, digamos, un rendimiento académico alto porque necesitaba buenas notas. De hecho, yo estudié en un colegio bilingüe, pero con italiano, no con inglés. Entonces también ujú, tenía que aprender inglés a un alto nivel. Pero del mismo modo, era importante que yo siguiera dando buenos resultados en el tenis, mm, porque pues de eso dependía que yo pudiera obtener una buena beca universitaria, digamos que pagara por gran parte de mis estudios y estaba compitiendo, digamos, ya a nivel nacional e internacional con personas que estaban exclusivamente dedicadas al tenis. Entonces, pues ya como adolescente, a los 15 16 17 años, empecé a encontrar un poco, digamos, esa necesidad de balancear las obligaciones, digamos, estudiantiles en ese momento con las obligaciones deportivas. Luego cuando ujú, llegó a la universidad, bueno, es un poco lo mismo, es un choque de realidad y pues el concepto este de estudiante atleta en Estados Unidos es, pues uno tiene una carga académica igual a la de cualquier otro estudiante, mm, la misma cantidad de créditos, la misma cantidad de clases, los mismos requisitos para graduarse en el mismo tiempo. Y además, pues, están la carga de entrenamientos y pues del desempeño necesario para mantener la beca universitaria. Al final del día, era el deporte lo que pagaba mis estudios. Entonces había que mm, desempeñarse y también, pues, cabe resaltar que pues, la beca académica era solamente por 4 años. Entonces no había ninguna oportunidad de retrasarse en los estudios porque pues eso requería más tiempo y luego había que pagarlo, eso. Sino si no se podía terminar a tiempo. Entonces, esa es una obligación. Y pues yo era el capitán del equipo. Entonces, además, desde mi segundo año, típicamente a los novatos, digamos, no son capitanes. Entonces, pues había una persona también que sí. admiro mucho, que era el capitán por el primer año, pero luego él se graduó y luego yo fui el capitán del equipo durante segundo, tercer y cuarto año, ¿no? Entonces, eh, pues también yo tenía intereses académicos, quería ir a una muy buena universidad para el posgrado, etcétera. Entonces, pues también siempre, digamos, estuvo esa necesidad, digamos, de mantener ambas cosas lo Ujú, máximo posible, pero, pues como bien dices, llega un momento en el que las cosas empiezan a ser más difíciles de balancear. Cuando yo empecé, digamos, ya en la facultad de Derecho, pues ya no era la misma ecuación, digamos, ya el deporte no pagaba mis estudios y el enfoque era 100% en desempeñarse lo mejor posible en la parte académica. Entonces, digamos, ujú, ahí como que baja esa intensidad, baja esa competencia y bajó durante algunos años, porque no solo fue durante el tiempo que yo estuve en la Facultad de Derecho, sino luego, como bien indicas, ya digamos, adelantando un poco la película, ujú, mi parte profesional, cuando me graduó, llegó a Nueva York, empezó a trabajar, digamos, en un bufete de abogados de altísima exigencia. La verdad es que no había tiempo, digamos, no podría hacer lo que hago ahora si ujú, tuviera un trabajo de ese tipo todavía o pues lo haría de una manera muy distinta porque la exigencia era altísima, o sea, trabajábamos hasta altas horas de la noche todos los días, ujú. constantemente tenía que cancelar mis planes los fines de semana, o sea, para darles una idea, podría perfectamente pasar que
llego a TNC y simplemente no puedo participar en la carrera porque hay una operación que está cerrando o explota alguna bomba y pues eso era parte del trabajo, ¿no? Entonces eso es algo que yo disfruté en su momento, pero también de unos años para acá decidí que bueno, que yo no quería seguir, digamos, teniendo ese tipo de trabajo. Entonces me seguí desempeñando en mi carrera, pero pues con un trabajo que me permite un poquito más de tiempo, especialmente por lo menos el fin de semana o por lo menos por la noche, Sí, etcétera, para poder entrenar un poco más y poder seguir digamos, otras cosas sin necesidad de estarlas cancelando constantemente. ok. Ahí, en ese momento, yo ahí tengo dos preguntas que me gustaría tocar. Y es que, pues, usted empezó ahí con el deporte competitivo desde los 12 años. Digamos que toda la vida ha estado ahí como en ese ambiente de presión y uno estar como autoexigiéndose mucho. ¿Cómo maneja un poco ahí, cómo esas herramientas le han ayudado como a manejar esa presión también en la vida laboral? Porque pues ahí cuando lo dice como pues no cualquier persona puede estar todos los días trabajando hasta altas horas de la noche. Entonces ese entrenamiento que uno también dice, estoy sentado en una bicicleta durante 6 horas seguidas, ¿cómo puede eso llegar a colaborar también en esa vida profesional? Y entonces también eso, como ya saltando a la vida profesional, como esos años también de madurez profesional lo llevan a usted a decir, como no tengo otras prioridades, como hoy en día en mi balance cambia un poco. ¿Cómo maneja usted el concepto ahí de balance Ujú. a lo largo de estos entrenamientos y también de la vida profesional? Sí, claro, eso en mi opinión es un proceso que se aprende y se aprende con madurez, con el pasar de los años, etcétera. Eso es algo que, en mi opinión, toma un poco de tiempo y creo que especialmente, digamos, al principio de la carrera o cuando uno está todavía en la universidad, uno tiende un poco a magnificar el significado de las cosas y a pensar un poco que todo es el fin del mundo. Y eso fue, digamos, mi experiencia durante esos años. O sea, yo sí en algún momento sentí presión, realmente, digamos, fue durante mis últimos años de colegio y luego cuando estaba en la universidad, yo sentía que todo era de vida o muerte, digamos, Mm. cuando estaba negociando mis becas universitarias con distintas universidades, yo sentía que mi vida dependía de ello, digamos, de obtener una beca u otra. Luego, cuando apliqué a la Facultad de Derecho, también sentía que mi vida dependía de eso, sentía que me aprobaran, por ejemplo, en Colfuturo, en el ICETEX, con los préstamos que le dan a colombianos para eso, yo sentía que todo estaba en el balance y que digamos que mi vida podía tomar un camino muy distinto para mal si las cosas no salían exactamente como yo quería que salieran. Mm. Y con el paso de los años, esa sensación, digamos, ¿cómo decirlo? Como de sí, como de finalidad, como de importancia de cada cosa y de cada detalle, fue bajando un poco. Y hoy en día Mm. no es que no se le dé importancia, pero pues eso hace un poco más llevadero todo. El sentir que no pasa nada, si hoy no puedo hacer el entrenamiento de 4 horas, o si hoy no llego a mis umbrales deseados, o si me siento tan cansado que simplemente no puedo entrenar. Eh, Eso quita un poco la presión y también le permite a uno descansar mejor, que también es Sí. importante para poder llegar bien todos los días al entrenamiento, llegar bien preparado, que si uno no siente que su vida depende de ello, es un poquito más fácil todo y de ahí vuelvo, digamos, para atar el cabo con lo que mencionaba antes. Yo creo que esa es una gran distinción entre el deporte amateur, por más que sea de muy alto nivel, con el deporte profesional, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, creo que podemos aprovechar ahora para hablar sobre varias partes del blog que escribiste con ocasión a la carrera en la que los tres estuvimos hace una semana en TNC. em, que por cierto, vamos a dejar un link donde sea que dejemos esto para que lo vayan a leer y puedan como tener la experiencia completa de lo que fue para Alejandro esa carrera y también un poco hilarlo con lo que seguro vamos a discutir ahora de cómo fue esa carrera. Lo que les Dale. anticipamos es que miren, seguimos bronceados para los que estén viendo, con un Sí, bronceo horrible de el sí. calor y el sol que hizo ese día, pero como hilando todo lo que venimos hablando de, pues, de los primeros años de Alejo y luego como al inicio de la trayectoria profesional, em, hay dos fotos de las que vamos a hablar. La primera es que sale una foto de
de Alejo en su bicicleta de crono en el viaducto que conecta, bueno, en uno de los múltiples viaductos de la carretera que conecta Cartagena con Barranquilla, en el entrenamiento para el Ironman 73 de Cartagena en el año 2022. Y la frase dice que en ese entonces, cuando trabajaba en las firmas de abogados, jamás hubiera imaginado que en unos años después recorrería estas mismas carreteras, buscando cortar el viento con la cabeza entre los brazos más que disfrutando de los paisajes en una bicicleta de crono que no sabía que un día tendría. Ya veremos si mis colegas de Clifford Chance, Milbank y PPU llegan un día a leer esto y recuerdan con la misma claridad las largas noches de junio de 2016, cuando consumíamos grandes cantidades de cafeína, no para negociar el viento que pega de norte a sur entre Cartagena y Barranquilla, sino la difícil subcontratación de Rizani y de Ecker para la construcción del viaducto del Gran Manglar al nororiente de Cartagena. Quizás esto ayude a explicar por qué esta foto, tomada en este mismo viaducto unos días antes de mi debut en el Ironman 73 de Cartagena, significa mucho más que un hermoso amanecer. Otra parte, sumergida del iceberg. Y ya hablando de esta metáfora del iceberg que hablamos que hablas en el blog, la segunda foto a la que me refería es la foto del ganador amateur de la carrera. Y esa es la punta del iceberg, es lo que todo el mundo vio, no todo lo que el mundo no vio, que es esto que acabo de leer, todo lo que vino detrás. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo fue tu preparación? Es todo eso que está sumergido en el iceberg, todo lo que viene de atrás para llegar a esa foto, al momento Kodak, pues, de ganar esa carrera. Claro, claro, bueno, primero voy a decir que ya he escuchado, suena bastante dramático, la verdad. Yo Suena venía, muy dramático. No, necesito eh, ponerle el dramatismo porque así tal cual es. sí, sí, suena bastante dramático. Yo la verdad venía del avión y me dio por escribir de regreso de Colombia. Y me dio por escribir, pero sí, suena gracioso. Suena gracioso. Sí, bueno, a ver, hablando un poco de ese viaducto, creo que la idea del blog era contar pues mis impresiones de manera honesta. La idea no es la autopromoción ni hacer nada raro, sino simplemente pasar el rato, escribir un Ujú, poco y bueno, contar simplemente las impresiones de la manera más honesta que pude de la carrera. ujú, Y sí, o sea, es bastante curioso porque pues terminando la carrera le mandé un enlace, digamos, de Strava a mi jefe, pues a mi ex jefe de esa ujú, época de Clifford Chance, que también es triatleta, con el que sigo en contacto y hablamos de bastantes cosas, incluyendo de triatlón y de carreras, etcétera, porque pues a ujú, veces coincidimos con él en carreras y le dije que nada, que la carrera había sido en la misma carretera que habíamos ayudado a construir. Y también ujú, cuando voy a Cartagena le mando fotos desde esas carreteras que nosotros mismos financiamos, o sea, son carreteras que hacían parte de la ola 4G, ujú, que se construyeron entre 2015 y bueno, que se siguen construyendo algunas, eran más de ujú, 20 troncales por todo ujú, Colombia. Yo obviamente no trabajé en todas, pero da el caso que las primeras tres en las que trabajé, o de las primeras tres en las que trabajé, dos de ellas se hacen carreras importantes de triatlón en Colombia. La Costera Barranquilla, la de Alto Magdalena, que es la que va entre pues Girardot y Honda, esa ujú, carretera que sigue hasta Honda, nunca la he recorrido toda, porque he llegado solamente hasta, creo que de Guataquí, un poco más de Guataquí, ujú, ujú, y ya. Y la otra es Pacífico 3, que está por Antioquia, esa sí no la conozco personalmente, pero ujú. sí, sí, es interesante y pues esas firmas de abogados que mencionas y también, digamos, los bancos que no los mencioné. Sí, Todavía tengo colegas que hablo con ellos y pues eso lo puse un poco ahí como escondido a ver si alguien lo lee y alguien me comenta. De momento, de hecho, Tenía nadie. un colega abogado que sí le sí, puso obvio, atención. esa fue la que más, o sea, me Sí, tocó hit home. sí. No, pero digo pues de los que trabajaron conmigo hace años, todavía no ha llegado, así que ya veremos si llega el mensaje de algunos de ellos riéndose porque pues seguramente se van a acordar. Y bueno, la verdad ni siquiera fue eso. Esas metáforas, digamos, del iceberg, esa se me ocurrió después, pero la primera metáfora del iceberg de la que quería hablar, o la primera parte del iceberg, es que yo no gané la carrera. Ujú, O sea, yo, sí, yo, yo, yo aparezco en todos lados, pues en el podio, con el hacha, celebrando, etcétera, pero yo no crucé la meta de primero. Entonces, realmente, pues, ese era el propósito de la metáfora del iceberg. Era es que la foto no muestra al verdadero ganador, que fue Alejandro Guzmán. Yo crucé la sí, meta segundo.
Entonces de ahí venía el iceberg y bueno, después fueron ocurriendo otras cosas como para ya armar, digamos, esa tesis o de construir la tesis alrededor de esa idea, ¿no? Sí, Y sí, de ahí sí. venían las otras fotos. A mí hay algo que me llama mucho la atención, es que usted también empieza diciendo que es su meta y que usted se había preparado para ganar la carrera y que, pues como acaba de mencionar, para usted no la ganó, a pesar de que la categoría de profesionales no estaba compitiendo y es más algo, por decirlo así, simbólico que le está corriendo ahí. Pero usted continúa diciendo que esa meta sigue firme y que usted si quiere cruzar esa carrera de primero, y ahí volvemos a un tema como de ambición que a mí me llama mucho la atención y es cómo maneja usted ese tema de la ambición en su día a día, porque seguramente no es solo en el deporte que usted dice me gano un profesional, pero yo el próximo año le quiero ganar a ese profesional y lo quiero atender y porque ya dijo, esa era la siguiente víctima que yo casé y era el pobre Camacho corriendo ahí, seguramente iba insolado, Sí, deshidratado, muerto de todas las calor, anteriores. y Bueno, yo usted también, pasó. Sí, yo sí, también, sí. yo también. Todos. Em, entonces me gustaría saber eso, también cómo maneja la ambición, no solo en temas de deporte, porque ya ahorita lo va a preguntar ya mucho más dirigido a deporte, un tema también de hábitos, pero como en su vida profesional. Claro, bueno, la ambición y la idea de ganar la carrera es que, bueno, primero, digamos, durante todo ese proceso de preparación, digamos, yo realmente no sabía que los profesionales no eran elegibles para recibir premios. Eso fue algo, digamos, de lo que yo me enteré ya estando en Girardot y, digamos, ya cerca de la carrera. Entonces, ese era un tema. El segundo tema es que Alejandro Guzmán compite como profesional y lo respeto muchísimo, es un excelente competidor, pero hay triatletas amateur en Colombia y fuera de Colombia que, pues, que están a ese mismo nivel, ¿no? Entonces, digamos, pues por cosas de la vida, esas personas no estuvieron y estuvo Alejo Guzmán en la carrera, pero pues si hubiera llegado otra persona, digamos, de ese mismo nivel, pues esta persona se hubiera parado en la mitad del podio y no yo, ¿no? Entonces, pues, la idea era ganarle Al que a se quien parara en la línea de salida. a quien me pusieran adelante, sí, o sea, esa era mi idea y pues uno solamente puede competir con las personas que tiene enfrente. Se alinearon los astros de cierta manera que al final yo logré ganar la carrera. Pero pues sí, esa era la ambición y pues esa sigue siendo la ambición de tratar de mejorar. Yo la verdad con el triatlón, como lo digo, pues no existe esa presión existencial de que mi desempeño digamos, haga una diferencia real en mi día a día. Pero pues si existe ese deseo de ser lo mejor que yo pueda hacer, de llegar al mejor nivel que yo pueda alcanzar, eh, cuando sea que eso ocurra. Ya después, pues la edad, los factores de la vida, las obligaciones, pues van a marcar, digamos, el límite. Pero por ahora, pues quiero seguir mejorando y sigo motivado para mejorar. Entonces la idea sí sería un día volver a TNC, no sé si se puede dar cada año por la dificultad que eso representa para mí, pero pues con toda la frecuencia que pueda y tratar de cruzar esa línea de meta de primero y de otras carreras también. Sí. Esa es la idea, sí. Ahí solo para contexto de las personas que nos pueden estar escuchando, ¿hace cuánto empezó usted con el triatlón? La primera vez que yo competí en una carrera de triatlón fue en marzo de 2022, exactamente hace 2 años y 3 meses. Y a Curiosamente, día sí, y a cuéntame. día de hoy, ¿cuál es su mejor tiempo en 73? 73, mi mejor tiempo lo registré en Finlandia, en el Mundial, en 4 horas y 12 o 13 minutos, ahora no recuerdo exactamente, pero fue muy cerca de ahí. O sea, fue más o menos 30 minutos Ya. y cambio por natación, 2 horas 12 y cambio en la bicicleta y más o menos 1 hora 20, 21 registré ese día en el atletismo y pues las transiciones eran bastante largas, lo cual me dio rabia porque mi objetivo era bajar las 4:10 en esa carrera y creo que en cualquier otra carrera lo hubiera logrado, sino que como era el campeonato mundial, las transiciones eran extremadamente largas, entonces fueron como 6 minutos y pico en cada una, entonces pues eso bajó los tiempos para que no se pudiera hacer los 4:10, pero en otras carreras se hubiera bajado, hubiera estado cerca de los 4:05 lamentablemente. Y Y sí. también es que quería dejar eso claro porque cuando nosotros estamos hablando aquí de que usted tiene alto rendimiento en el deporte, quería ponerle un número para que la gente se asuste. Y también usted, yo me acuerdo que llegamos ahí al Brindis ahorita en Nariño y llegó y pisó usted
como digámoslo así, no sé, como que el hotel tenía una placita ahí donde estaba toda la gente recibiéndolo. Entra Alejandro Espitia, todo el mundo se voltea a ver y entonces lo van a saludar y no me acuerdo quién lo saluda y le dice, vean, llegó el corredor élite colombiano. Porque usted le metió presión a todo el mundo. Cuéntenos qué tiempo hizo en media maratón. Ok, sí, este año he corrido dos medias maratones oficiales que se llaman ambas la media maratón de Brooklyn, pero pues son dos carreras distintas organizadas por carreras distintas. La primera fue en abril, hice 1 hora 12 minutos y 16, y la segunda fue en mayo, que era un recorrido un poquito más rápido porque tenía un poquito menos de altimetría, y en esa hice 1:10:36. 1:10:36 fue mi tiempo, que es mi mejor marca de momento en media maratón. Eso es un ritmo de 3:20 el kilómetro. 3:18 salió ese día porque era un poquito más larga, o sea, no eran 21:2 sino 21:3 y cambio, salió 3:18, tres Increíble, diecinueve Sí, sí, sí. increíble. Bueno, no, solo Sí, debemos quería hacer una solo pausa querían ahí sí, asustar para... al oyente. Exactamente. Bueno, y, bueno, otra de las cosas que me llamó mucho del recuento de la historia de la carrera y más allá de pues, las sensaciones particulares de ese día es la manera en que enfrentaste las cosas. Y hay un dicho que le gusta mucho a Emilio de un personaje que seguimos muy de cerca que se llama Nick Bare, que es el presidente de Bare Performance Nutrition y tiene pues un estilo de vida también muy orientado al deporte. Y él dice que how you do one thing is how you do everything. Cuando como haces una cosa es como haces el resto. Y creo que eso encarnaba perfecto un poco como la narración de la historia de la carrera y es yo pues siento que eres una persona muy calculadora, muy metódica, muy programática en la manera en que afrontas tu vida y eso se ve reflejado en la manera en cómo afrontaste la carrera y la planeación que tuviste y aún así salieron cosas que pues no estuvieron bien. Entonces quiero que nos cuentes un poco de quién es Alejandro Ispitia en ese aspecto, qué tipo de persona eres, cómo afrontas tu vida diaria y cómo eso se ve reflejado también en la manera en que afrontas el deporte. Claro. Bueno, gracias por todas las flores. No. Eh, sí, o sea, lo que dice el blog, pues, para quienes lo han leído, es básicamente que yo soy una persona, básicamente las personas que me conocen, o sea, esencialmente mi familia y pues amigos cercanos que me conocen bien, se ríen de mi tendencia a planear las cosas con muchísimo tiempo, incluso mucho antes de que la gente se sienta cómoda planeando cosas, porque es muy lejos. Pero pues esa es un poco mi personalidad pues un poco la verdad, y especialmente con el triatlón, yo tiendo a operar bastante de esa manera. Pero hay una tensión grande ahí, hay una tensión Mm, grande y es algo que he aprendido también a punta de golpes, mm, si soy sincero, y es que hay que tener flexibilidad y hay que estar dispuesto a que las cosas no salgan como uno quiere. Si uno se ata demasiado o se acerca demasiado a un plan específico y todo tiene que salir exactamente como uno quiere, pues se va a encontrar que nunca va a ser el caso. Hay mm, que relajarse un poco también y saber tomar decisiones cuando las cosas no se presentan como uno quiere. Y pues mm, con Ariño fue así. O sea, la verdad es que esta carrera hubo contratiempos que los describo en el blog, hubo cosas que no salieron bien, nunca sale perfecto, pero dentro del gran contexto de las cosas, yo siento que la carrera salió bastante bien. mm, Porque pues he tenido situaciones en otras carreras en las que las cosas pues salen mucho peor. Entonces, comparado con eso, mm. siento que esta carrera salió bien. Por ejemplo, de eso fue Cartagena 73, sentí que fue medio un desastre, o sea, las cosas Ok. salieron bastante mal, bastante mal. Ahí me gustaría que nos contara un poco qué pasó en Cartagena. Cartagena, Cartagena sí, es un ejemplo de otro día en el que, digamos, las cosas no se pueden sortear de la misma manera. Yo primero llegué a Cartagena, pues, bastante motivado. Esa era Ujú. mi carrera principal para ese año y yo quería tener un buen desempeño. Eh, Más o menos un mes antes de la carrera, 3 semanas, ya no recuerdo exactamente, empiezo a presentar un dolor bastante molesto en la pierna izquierda, que se sentía como un tirón muscular. Después, nada, yo empecé a ir a fisioterapia y no le di mayor Mm, importancia, pero siguió empeorando, y no importaba qué hacía, sí, los masajes, la fisioterapia, digamos, como que lo hacía empeorar.
Eh, pues yo seguí dándole manejo, empecé a bajar el volumen de trote, empecé a tratar de hacer distintas cosas, pues, pero nunca se me cruzó por la cabeza no ir a la carrera. Así llego a Cartagena y pues con esa molestia existente, pero pues nada, dije, bueno, después descanso, después de la carrera paro y veo qué es. Entonces llego así, ¿no? Luego empieza la carrera y las cosas iban bien, nadé bien, salí del agua bien, me monté a la bicicleta y bueno, primer desastre. Me dio por llevar un casco nuevo, que es un casco, es muy gracioso, parece como de Darth Vader, que es el Sí, casco ese POC que usan los de sí, sí, Education sí. First, que es súper aerodinámico y me lo compré con la idea de ir más rápido, todo, pero es un casco que no me cabe en las orejas bien, no me caben las orejas bien. Entonces, para una contrarreloj en bicicleta que no tiene el casco puesto desde el comienzo, funciona perfecto, pero para una zona de transición, para mí es fatal porque me hiere las orejas, es muy difícil Ujú. ponérselo y quitárselo. Pero bueno, yo por terquedad me lo pongo y decidí que así, practiqué transiciones, practiqué mil veces ponérmelo. Bueno, me lo pongo en T1, me lo pongo mal. O sea, me lo pongo mal. Digamos, el broche que va detrás de la cabeza no me quedó detrás, sino quedó doblado encima de mi cabeza. Entonces el casco quedó torcido. Y yo arranco así y yo estaba montando en la bicicleta y me empiezan a decir, póngase el casco bien. Entonces yo duré los primeros kilómetros tratando de acomodármelo sin quitármelo hasta que finalmente no tuve opción, me lo desabrocho, me lo pongo otra vez. En fin, o sea, perdí un montón de tiempo ahí y bueno, y sigo. Vamos llegando como al kilómetro 5, voy a agarrar mi primera botella del marco y está mojada, pum, la dejo caer llena, pum. Y ahí iba mis geles y agua, ¿no? No. Además iba en una bicicleta que es, digamos, no es de triatlón, sino es una bicicleta de contrarreloj. Entonces no tiene como esas bolsas integradas de agua, no tiene mucho espacio realmente para llevar agua. Y tampoco tenía geles de repuesto. Error, tum. Primera botella sale, pum. Entonces yo, bueno, se me acaba el agua. Entonces si sigo kilómetro 60, dejo caer otra botella. Ya van No. dos que se me caen con los geles. Entonces, pues no es sorpresa. Empiezo a sentir el calor ya cuando voy llegando de la bicicleta. Iba bien, iba de cuarto con Eduardo Acevedo. Llegamos casi al tiempo a T2. Y bueno, yo sigo pensando que voy a correr y voy a correr bien. Arranco a correr. Chao. Desastre total. O sea, no es que me doliera tanto la pierna. O sea, tanto que fuera inhabilitante, digamos que no pudiera correr, pero la gente que me veía me decía, ¿por qué cojea tanto? ¿Por qué Ujú. cojea tanto? Y empiezo a sentir, digamos, en otra parte de mi blog, yo hablo de una carrera que fue mi debut, de hecho, de 73. Justo TNC es en el aniversario de esa carrera. O sea, creo Ujú. que TNC es exactamente el mismo fin de semana que la carrera de Mont Tremblant de Canadá, en la que yo competí, digamos, 2 años seguidos. Y por esa razón no fui el año 2023 a Girardot, a TNC, porque ya estaba inscrito a Mont Tremblant. Ujú. Pero en el año 2022 yo hice mi debut en 73 y ese día, la primera vez que corrí en 73, yo no pude terminar porque colapsé a 3 kilómetros de meta por choque de calor y deshidratación. Entonces estoy yo en Cartagena, perdí el agua en la bicicleta, todos que me veían me hacían una cara de, uy, va malísimo. Eh, Sí. Me sentía fatal y empiezo a recordar la película de cuando salí en camilla y terminé en la enfermería con calambres en todo el cuerpo y empecé a sentir, llevaba 5 kilómetros en Cartagena y empecé a sentir que iba en esa dirección sin ninguna duda. O sea que Mm. si yo seguía, era muy probable que terminara exactamente igual que esa vez, por allá en una camilla tirado 5 horas. Entonces finalmente... Sí, pensé que ya no tenía sentido seguir y ahí paro. Vuelvo a Nueva York, me hago resonancia magnética y pum, ahí está. Una lesión por estrés. No pudieron concluir realmente si era fractura o no, pero el resultado era el mismo. La Mm. única solución era parar de correr y tuve que parar de correr 3 meses completos. Diría que sin dar un paso, pero no es verdad porque después de como un mes intenté correr y fue un desastre, o sea, casi me lesionó totalmente de nuevo, así que ahí No. ya paro completamente y no empecé a correr sino hasta marzo. Entonces, digamos, eso pone en contexto también, pues porque también fue tan sorprendente que las medias maratones de la primavera, digamos, de abril y mayo hayan salido tan bien, porque yo jamás pensé que pudiera
pudiera alcanzar el mismo nivel que había alcanzado en la primavera del año pasado, cuando había hecho tiempos similares en media maratón, digamos de 72 minutos aproximadamente. Pues mi objetivo era tratar de empezar a acercarme un poco otra vez a esos tiempos. Jamás pensé que pudiera mejorarlos en ese tiempo. Entonces, pues, por eso digo, comparado con esas experiencias, digamos, de haber colapsado, de haber dejado caer el agua, de ponerse el casco mal en Cartagena, pues llevar el skin suit puesto, el swim skin, perdón, el swim Sí, skin puesto en la bicicleta o no, ¿qué más? Pues sentirme un poco lleno, o sea, con que el estómago me Mm. dolía, digamos, trotando no parecía tan grave, digamos, Ahí, en TNC. sí. ahí le tengo una pregunta y es que, pues por todo lo que nos cuenta usted también se nota como lo exigente que es también con usted mismo y con sus metas. Y Cartagena, al ser su carrera principal, ¿cómo lidió usted y qué herramientas pues tiene usted para lidiar con esa frustración? Sí, sí, es buena pregunta, es buena pregunta. Fue duro, pero no tan duro, no tan duro como me imaginaría. O sea, volví a Nueva York. Realmente que la carrera no haya salido bien, pues fue frustrante. Fue un poco más frustrante aún la incertidumbre de pensar, uff, esta lesión, ahora tengo que parar, ¿qué va a pasar un poco? ¿Qué pasa si esto se alarga y luego se vuelve algo crónico, bla, bla, bla? Pero la verdad es que a la semana y media ya un poco me había olvidado del tema y bueno, pues, siguiente año. O sea, ¿qué hacemos? La verdad es creo que algo también que he mejorado. Cuando yo era más joven, de verdad, era más duro para mí superar pequeños percances, digamos, pero pues también por cosas que pasan en la vida personal, digamos, con otras cosas que, digamos, que ocurren. Esto no parece tan importante, la verdad, como para que amerite que uno pierda mucho sueño acerca de eso. Sí, y creo que es un buen punto para también atar con lo que hablábamos antes, y es cuando estabas en ese momento de la vida donde el tenis era absolutamente todo y existe esa presión monumental encima, pues cualquier decisión parece ser el fin del mundo. Pero cuando haces esto pues literal por deporte, por hacerlo lo mejor posible, pero sin la presión de tener que comer de eso, sin ser un profesional, pues es un poco liberador decir, listo, salga bien o salga mal, pues al fin y al cabo yo no como de esto. Esto es algo que yo hago por retarme, por divertirme, pero eso no significa que a uno le deje de importar y de doler y de frustrar. Eso, si a uno le quita una presión encima, uno no pues, va a dejar de comer por eso, pero igual siento que, pues me ha pasado muchas veces, creo que nos ha pasado muchas veces que obviamente en una carrera las cosas no salen como uno quisiera y uno piensa en todo el proceso que llevó y todos los sacrificios que hizo y uno llega a cuestionarse, ¿será que todo eso que sacrifiqué fue en vano? Y creo que la pregunta, después de dar toda esta retaíla, es, em, ¿qué, qué mentalidad tienes tú frente a los sacrificios que haces en tu vida? Hay obviamente unas cosas que uno tiene que sacrificar cuando tiene un objetivo tan ambicioso como ganar la mejor carrera de triatlón de Colombia. Y cuando haces esos sacrificios y las cosas no salen tan bien como quisieras, ¿cómo te sientes tú luego de haber hecho todo ese esfuerzo? Claro, sí, es una pregunta fácil. Pues yo, en esa situación, digamos, yo pienso que, pues, yo nunca siento que mis sacrificios sean tan grandes, digamos, como los que veo hacer otra persona. Y les doy ejemplos de eso. Porque pues yo creo que al final lo más importante es que la vida de uno esté en balance y yo creo que el balance significa distintas cosas para cada persona. Pues les doy ejemplos de cosas con las que yo no tengo que lidiar. Pues yo soy divorciado hace ya bastantes años, entonces pues por ejemplo no tengo que negociar o digamos hacer acuerdos con mi familia, con familia, balancear esa parte también, que yo creo que es un balance extremadamente difícil, extremadamente importante que tienen que hacer muchas personas, ¿no? Entonces, eso también es súper importante. Es que lo que uno hace, digamos, no afecte a otras personas. Y yo creo que eso también puede ser un elemento de presión, no solo para los profesionales que tienen que comer de eso, pero también para las personas que tienen familia, que tienen hijos, que tienen responsabilidades, digamos, a cargo. Eso
elemento enorme de presión, porque, porque bueno, pues al final del día para nosotros como deportistas aficionados esto es un hobby. Y cuando un hobby empieza a entrar en conflicto un poco con tu familia, con el tiempo que pasas con tus personas, financieramente, digamos también, cuando se empieza a volver algo que cuesta demasiado dinero y tienes que empezar a sacrificar otras cosas, eso es algo que genera muchísima presión y que para mí es un sacrificio mucho más importante que cualquier otro sacrificio que uno haga, digamos, con su trabajo, con otras cosas, ¿no? Y eso es algo que yo tengo la fortuna o mala fortuna, digamos, de no tener que lidiar, porque no tengo, digamos, una pareja, digamos, no estoy casado y no tengo hijos, ¿no? Entonces, pues, eso me ayuda a sentir que mis sacrificios no son tan importantes, la verdad. Entonces, cuando llega una carrera y si las cosas no salen bien, pues yo no siento que sacrifique tanto al final del día. Eh, y lo otro es también, hay que disfrutarlo, hay que disfrutar y hay que disfrutar el proceso. Yo no sé cuánto voy a disfrutar esto, cuánto tiempo voy a seguirlo disfrutando, hasta que se empieza a volver un tedio, digamos, el día a día, todos los días, entrenar mañana, tarde y noche, todos los días. Por ahora para mí es algo llevadero, pero siento que en un momento deja de serlo. Y tampoco puede ser tan difícil por más, por más agarre que uno tenga y por más que uno quiera luchar y sentir que no, que me esfuerzo y me esfuerzo. Hay un momento en el que ya, si la corriente está tirando muy fuerte para en otra dirección, creo que es una señal de que, bueno, creo que hay que modificar las cosas para que sigan funcionando y para que la vida siga en balance. Entonces esos son sacrificios que creo que son importantes y lo más importante es ser sincero con uno mismo y siempre cuestionar. Cuestionar, la corriente está pegando muy duro en otra dirección, estoy sacrificando el bienestar de otras personas por esto, o esto es algo en lo que todos disfrutamos, la pasamos bien cuando vamos a carreras y no creo que esté afectando mi vida de una manera negativa o las personas alrededor mío de una manera negativa. Y creo que eso es un análisis que hay que hacer constantemente porque el deporte competitivo, estos grandes esfuerzos creo que pueden tener esa tendencia también, ¿no? A llevarse ya a un extremo en el que dejan de ser tan positivos y empiezan a tener consecuencias que quizás no son tan buenas, ¿no? Sí, totalmente. Uf, sí, mucho por desempacar ahí. Y una de las cosas que quisiera preguntar también con ocasión a eso es, pues, ¿qué hábitos crees que son indispensables en tu vida para mantener el estilo de vida que llevas? Y, o sea, un día común de Alejandro Spitia, ¿cómo se ve? Creo que es algo que todos los de TNC se preguntan de este Que man, todas ¿qué las hace? personas Este man, ¿qué tienen hace? esa duda. ¿Cómo le da el día para, pues, tener un rigor absoluto en su entrenamiento, tener un rigor absoluto profesional y, en realidad, pues, qué has aprendido en ese proceso de llevar al alto rendimiento en tu vida que crees que sea valioso compartir? Claro, claro. Sí, no, me alegra que estemos hablando del tema para aclarar de una vez por todas que yo sí tengo un trabajo y tengo un trabajo de tiempo. Gracias, gracias. De tiempo completo que a veces me sorprende, pero recibo esa pregunta a veces con un poco más de frecuencia de lo que yo mismo creo razonable. Pero usted trabaja. Creo, no, yo me enfoco mucho de vuelta, en constantemente cuestionar cómo puedo hacer que las cosas sigan funcionando de una manera que no interfieran. Yo no quiero que mi trabajo interfiera con mi entrenamiento, ni quiero que mi entrenamiento interfiera con mi trabajo. Y eso requiere buen desempeño en ambas cosas. En el momento, yo soy perfectamente consciente que en el momento en el que, digamos, mi desempeño en el trabajo caiga, inmediatamente se voltean los ojos y empieza el escrutinio para ver qué está haciendo. Y eso es lo último que yo quiero. Y por Claro. eso solamente me siento cómodo, digamos, haciendo estas entrevistas y haciendo estas cosas públicas en español. Sí. Porque sí, quizá de cierta manera no. El escrutinio, digamos, no es bueno. Y eso se debe a que yo intento ser muy eficiente, intento tratar de hacer mi trabajo lo mejor posible porque no quiero que los ojos empiecen a voltear más de la cuenta, digamos, en lo que estoy haciendo. Y también, pues, Claro. para mantener el día a día, yo intento en lo máximo posible
enfocarme en mi dieta y en mi descanso, lo máximo que puedo. Ok. Creo que nosotros todos tendemos esa tendencia, digamos, a admirar al que no duerme y al que se mata, al que no importa si durmió una hora, sale y entrena, etcétera, pero eso yo también lo admiro, obviamente, y a cada persona le tocan situaciones extremadamente distintas y admiro muchísimo la motivación, pero eso no es algo llevadero, eso no es algo que a largo plazo sea funcional para nadie. Si uno no duerme suficiente, simplemente no va a poder entrenar. Yo creo que le vi un Whoop, Eh, ¿cierto? sí, tengo un Whoop y tengo el Garmin. Ok. Juguetes costosos y de dudosa utilidad, como digo, con el, Con el swimskin. con el swimskin. No es que le preste mucha atención, pero pues sí le presto atención a intentar dormir lo suficiente y a planear mis días. Parte de mi planeación diaria, digamos, volviendo a, digamos, esa personalidad planificadora, un poco, digamos, medio compulsiva con ciertas cosas, es tratar de dormir lo mejor posible porque eh, yo veo mis semanas planeadas, con una semana de anticipación todas las semanas. Eh, y, y bueno, ya tengo, digamos, cada día más o menos mapeado y decir, bueno, hay que dormir, hay que comer X cantidad, porque si no, si no mañana no puedo. Entonces esa es un poco la idea de cada día, digamos, ya sé que el miércoles, por ejemplo, un miércoles tengo que hacer tal cosa, entonces ese día requiere, si quiero hacerlo, tengo que hacerlo por la mañana, a tal hora, tengo que irme a dormir el martes muy temprano. Entonces empiezo a ver reuniones, empiezo a ver correos, empiezo a ver obligaciones laborales para tratar de acomodar la semana para que las cosas puedan seguir funcionando. Entonces, quizá de ahí viene, digamos, ese interés de planear todo para mí, porque, bueno, ya sé mi semana, ahora, ¿cómo ajustamos las cosas para que funcionen lo mejor posible? Ahí que estaba hablando usted también de su dieta. ¿Usted tiene nutricionista? ¿O lo hace usted? Lo he tenido. Yo trabajé con una nutricionista por un tiempo y elaboramos, digamos, un plan de dieta que está basado no en cosas específicas para cada día, sino como en costumbres, digamos. ¿Cuántos gramos de carbohidratos, de proteína, de grasas, digamos, consumir, no solo cada día, pero sino de cara a cada entrenamiento? Es como se Ok. planea de cara al entrenamiento. Entonces, digamos, varía con la intensidad del día y también es a qué horas se come, Mm. digamos. Entonces, comer ciertas cosas antes de entrenar y entonces cómo manejar la dieta si usted tiene, digamos, 3 horas para digerir y cómo manejarla, digamos, si no tiene sino 10 minutos para digerir. O sea, básicamente, como tenemos que hacer todos, digamos, comer a las 5 de la mañana y a las 5:10 se tiene que ir a entrenar porque si no se le va el día, ¿no? ¿Usted no entra en Entonces, ayunas? yo nunca entré en un ayunas, no, yo jamás entré en un ayunas. Yo siempre consumo Interesante. Ujú. algo y pues estoy bastante acostumbrado a comer pues, con el estómago lleno, porque yo como bastante, digamos. Pero pues esas cosas son personales, ¿no? Se han Sí, desarrollado también sí. con el tiempo y digamos, la carga de carbohidratos antes de entrenar y luego las proteínas después, o sea, que se come para tener energía para entrenar y que se come durante el entrenamiento, que se come después para recuperar, ¿no? Así funciona un poco y ya después de haber trabajado con la nutricionista, digamos, por un tiempo, pues bueno, Aprendió. ya Sí. teníamos un plan, digamos, bastante elaborado y pues ya era cuestión de seguirlo aplicando y de seguirlo mejorando. No digo que sea perfecto porque si no pues nunca tendría contratiempos con el estómago, pero funciona bastante bien porque pues, la mayoría de días creo que estoy bastante bien. Chévere. A mí hay otra cosa que me llama mucho la atención y es que también, digámoslo así, hasta antes de TNC, ahí yo no sé, como que acá en Colombia por lo menos se ha vuelto el tema de que el deporte y las redes sociales van de la mano y que si uno no muestra lo que entrenó, no está entrenando, Si no está en eh, Strava, no está, no no existe. existe. Y usted hasta antes de TNC tenía menos de 1.000 seguidores en Instagram. Usted maneja un muy bajo perfil en temas de redes. Ujú. Em, Usted realmente ahí maneja es un tema de deporte por entrenar y que muchas veces nosotros ahorita que estamos tratando de hacer esto, como de movernos un poco más en redes, Sí, yo intento sacar el celular grabando en la bicicleta y es como, weón, ¿qué estoy haciendo? no se puede. No se puede. ¿Usted ha pensado en algún momento
empezar a mover sus redes por el nivel de deporte que tiene o lo ve completamente distante y es algo que es deporte y usted está enfocado en deporte y su imagen es otra cosa? Qué buena pregunta, la verdad. Y sí lo he pensado. Sí lo he pensado por los posibles beneficios que puede traer, Ujú. digamos, poner material constantemente. Pero si soy completamente sincero, para mí eso es mucho más difícil y mucho más trabajo que hacer un entrenamiento de 5 horas en la bicicleta, porque es algo que realmente, digamos, siento que no se me da tan bien. Y siento la misma situación, que si estoy pendiente de las redes sociales y de andar con cámaras, andar corriendo con cámaras, para mí es muy difícil enfocarme en mi entrenamiento, y yo pues siempre priorizo enfocarme en mis entrenamientos, en vez de estar subiendo las historias diarias. Yo tengo gran admiración por la gente que pone material constantemente, pero Ujú. para mí es un poco tedioso y es un poco difícil de hacer, pues sí, yo realmente lo que disfruto es entrenar, Chévere. y pues Mm. me gusta poner cosas de vez en cuando, etcétera. A veces lo hago también, como que me obligo a hacerlo, Sí. pero sí, de ahí viene un poco el bajo perfil. Es que es mucho trabajo, y si en algo tengo que sacrificar el tiempo, volviendo al tema de trabajo, descansar, comer, entrenar, amigos, vida social, balance. Si hay algo que tengo que cortar porque no me da el tiempo, es redes sociales, y creo que ese ha sido siempre la conclusión. Siempre que hago el intento digo: "Uf, qué cantidad de tiempo gasté en esto, no puedo más, estoy cansado". Sí, sí, exacto. Sí, ha sido, y lo hemos vivido un poco que pues es difícil, obviamente, ser así de constante con el contenido y uno, pues, no puede hacer las dos cosas, o sea, es muy difícil hacer las dos cosas ahí sí en alto nivel, ¿no? Como tener, al menos hacerlo uno. Tenemos nuestro gran amigo Frato que nos ayuda muchísimo en todo el contenido y creo que esa es la única forma en que realmente podríamos sacar. Hemos encontrado, porque también es lo mismo, como que finalmente uno intenta es empezar a hacer malabares con esas horas del día que empieza uno a tener disponibles para eso que, por ejemplo, Camacho dice que él programa su ocio. Y es real, como que uno hay veces que empieza a tener que programar ese ocio. No, y es que no solo es eso, o sea, es que, o sea, son muchas cosas. O sea, cuando uno está entrenando, pues antes del entrenamiento no está pensando en qué va a hacer ese día o cómo se va a desempeñar, Ujú. sino está pensando en qué material va a poner y qué cara va a hacer y qué ruta va a escoger, porque tiene que ser una ruta que funcione, digamos, para lo que se quiere presentar. Entonces está entrenando y no está pensando en el hueco, en el carro, en las cosas, en los vatios, en la frecuencia cardíaca, sino en el material y en la cara. Y no me salió bien el video, tengo que parar la cámara, cómo me la pongo, bueno, etcétera. Pues obviamente eso sacrifica, eso impacta en el Ujú. entrenamiento, pero no solo es eso. Después, cuando es hora de dormir, está uno mirando en Instagram a ver cuántas personas lo siguieron, cuántas personas le dieron me gusta a mi historia, y qué voy a poner mañana. Ya me gasté todos los temas hoy, ahora qué cara hago mañana, dónde me tiro, de dónde voy, me saco una arepa nueva para Sí. recomendarle a la gente, o sea, todo eso. Entonces, pues, son cosas que para mí resultan difíciles, pero también es verdad que, como todas estas cosas, digamos, el tema es muy personal. Hay gente que se siente energizada por esa Sí. tensión, por esas cosas. Hay gente que eso le da energía, le gusta, se le da muy bien. O sea, yo veo a mucha gente que lo hace increíble, y pues esos suelen ser los más exitosos, los que se energizan y se les da naturalmente, tienen talento para eso. Otras personas se tienen que obligar. Sí, 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 sí. entonces sí, es difícil. Yo la mayor admiración por ese trabajo. Para mí es más fácil hacer un break a las 5 de la mañana durísimo que inventarme un video interesante para subir. Oiga, y otra Exacto. cosa, hablando de BRICS a las 5 de la mañana, vemos que está en un sitio que cuando estábamos hablando de dónde iba a tomar la entrevista, denominó Pain Cave. ¿Qué es el Pain Cave? Sí. Queremos verlo, queremos saber. Primero defina Pain Cave y luego muestre Pain Cave. Sí, Pain Cave es obviamente un término en inglés que Ujú. significa la caverna del dolor. Esa es la traducción exacta, pero yo creo que muchas personas en la audiencia saben qué significa ese término.
Es el lugar que es supuestamente mi oficina, porque pues, algo que no ven acá y es un poco difícil logísticamente mostrarlo, pero acá está un escritorio, están mis pantallas, la impresora, bueno, todo el tema de cuando estoy trabajando, pero además de eso me muevo un poco. Ahí está una trotadora que compré, digamos, pues porque aquí hay invierno. Entonces, cuando me estoy preparando, por ejemplo, para Cartagena, que es un sitio extremadamente caliente y que aquí estamos a 0 grados o bajo cero ya en noviembre, entonces pues es útil. También es útil porque pues, yo vivo en una zona urbana y hacer bricks es extremadamente difícil, pues bricks útiles, ¿no? Ujú. Porque pues, en bicicleta pues, no sirve de nada irse al parque y luego gastarme 20 minutos parando cada 20 metros en un semáforo. O sea, ya descansé. Luego venir, va a guardar la bicicleta, cambiarme los tenis, pues no, ya no funciona el brick, ¿no? Entonces, la idea es poder hacer bricks acá aquí mismo, ¿no? Ahí está, bueno, ahí está el kicker, que es el simulador atrás, y la trotadora, y bueno, ahí están algunas de las bicicletas, ahí está la de ruta, y ahí está la vieja de crono, esa es la que usé en Cartagena, a la que no le cabe nada de agua. Y bueno, Sí. por allá arriba está la que usé en TNC, que ya es una bicicleta de tri, y por allá está otra bicicleta que es urbana. Bueno, montón de cosas, Todos los juguetes. juguetes costosos que se han ido adquiriendo y que, bueno, que, Y al lado eh, veo también unos archivos. O sea, tiene usted la bicicleta, la trotadora y los archivos. Ahí en el Cave. Sí, allá al fondo. Sí. eso, bueno, sí, son closets de archivos, pero pues hoy en día están ocupados de pura cosas de bicicleta, o sea, es como un taller de mecánica y de todo tipo de cosas. Bueno, demasiadas cosas, la verdad, demasiado dinero gastado ahí, pero en fin. Los Sí, los patrocinadores, sponsors. el bolsillo derecho y el bolsillo izquierdo. Sí, por eso toca dar las redes, Alejo. Sí, Sí. Ahí Si no, para también exactamente. contexto, Alejo publicó el blog en sus redes con sus, yo no sé, 900 seguidores y los grupos de WhatsApp se enloquecieron con ese blog. sí. O sea, la gente hacía memes de que lo iban a echar del trabajo por estar leyendo el blog. Sí. Yo no sé si usted vio ese meme. No, no lo vi, no lo vi, Es que no, sí, no no lo estábamos de vi. mortales, pero sí. Ya, con razón, no lo vi, pues, sí, sí, el blog está en español y es bastante largo por una razón. Ujú. Sí. Sí, sí, es largo y está diseñado para una audiencia. Pero no, en fin, o sea, al final del día no me preocupa porque, pues, pues, o sea, las cosas estaban claras con mi trabajo. Sí. Yo tomé mis vacaciones y seguí cumpliendo con mis obligaciones, digamos, laborales y la verdad no he tenido por ahora ningún problema con eso. De vuelta, lo último que quiero es escrutinio y que empiece a causar problemas porque no, pues el próximo año quiero participar nuevamente. En Cartagena quiero ir, tengo otras carreras planeadas y no quiero que empiece a ser un problema, ¿no? Sí, creo que lo encontró. Sí, ahí se lo acabo de mandar A ver, luego lo veo. para que Lo después, veo, sí. Sí. Ese lo vi, sí. Bueno, Sí. lo pondremos lo acá, pondremos lo ponemos después. acá para que la gente lo pueda ver. Y entonces se paralizaron los chats de WhatsApp con ese blog. Y volviendo un poco ya, pues para terminar un poco aquí de cerrar la conversación, sin irnos al bolsillo derecho y el izquierdo como patrocinadores. Ahí lo que habla usted de que no quiere generar escrutinio y todo. Yo no le quiero generar escrutinio en su trabajo, pero sí en su tema de ambición. ¿Usted cuáles son sus metas? ¿Qué viene para Alejandro Spitia? Ok, bueno, o sea, en cuanto a carreras, en un par de semanas nos veremos nuevamente en persona. Ahí les voy a llevar una etiqueta TNC para colgarla ahí en la pared. Bien, bien. Eso. Voy a ir a la media maratón de Bogotá. De vuelta, yo planeando todo, esa carrera es en altura. Yo, por más que soy de Bogotá, la altura pues es algo que uno siempre tiene que aclimatizar. Entonces, llego la noche anterior, pues porque con la altura o uno llega mucho antes o llega justo antes. Entonces esta vez no tengo suficiente tiempo para llegar
con 3 semanas antes Mm. y hacer la adaptación completa, entonces voy a llegar unas horas antes y veremos, no sé qué va a pasar. Puede que los primeros 30 segundos siento que se me va a estallar el corazón y bueno, ahí está. Ahí está. Pero de pronto no, y veremos qué se puede hacer en altura. O sea, me encantaría tener un desempeño tan bueno como he tenido en otras carreras en Bogotá, pues sería interesante. Por ahí he escuchado de un man que vuela, de un man que vuela. Es increíble. Acabo de escribir Acabo el de- nombre en la libreta para preguntarle si ha escuchado el nombre de Antonio Génico y cuáles son sus metas frente a Antonio Génico, pero veo que usted lo Lo tiene tiene más pintado. analizado que yo, weón. No, me hablaron de él y es curioso porque los tiempos son extremadamente parecidos. Son Son extremadamente. iguales. Son iguales. Son Es que iguales. eso es Sí, lo sí. que Eso es lo que le iba a decir. comentamos, Vea. pero Sí, son extremadamente parecidos, pero pues, él tiene la ventaja de que él vive en Bogotá, yo no. sí, sí, sí. Entonces Tienes ahí la carta. no quiero hablar mucho del tema porque yo realmente no tengo ni idea qué puede pasar una Ok. vez llegue, pero pues son metas divertidas, o sea, Chévere, Sí, no, pues sí, es que sí, sí. finalmente está la competencia sana que se Sí, pone uno y son esas metas, como dice usted, es- esas víctimas que le toca ir cazando a uno en carrera. no, yo pues con las personas que he hablado de la media maratón de Bogotá, obviamente me encantaría, yo siempre voy a esas media maratones a ver qué pasa ese día, sin ningún objetivo específico, puede que ese día me salga 1:25, 1:30 y bueno, luego me voy a sí, desayunar, o sea, sí. no pasa nada. Pero si puedo correr bien y puedo correr igual de bien que lo que he corrido esta etapa del año, pues bueno, buenísimo, también. Buenísimo. Y después de ahí, ¿qué más? Bueno, viene Cozumel 73, es una carrera Mm. preparatoria para Cartagena, está diseñada específicamente para probar cosas, para calor, siento que es una carrera parecida a Cartagena. Y luego llega fin de año y Cartagena es pues otro TNC, digamos. Viene con revancha para Cartagena. Claro. Sí, pues yo a Cartagena siempre voy a ver qué se puede dar y a ganarle a todos los que pueda. Y si todos los que puedo ganarle son todos los que están en la competencia, pues que así sea. Me encantaría ganarla, obviamente. Eh, si no se da, seguiré intentando. Esos son como los objetivos de este año y bueno, seguir entrenando, seguir mejorando y ya veremos. Si salen bien las cosas, el próximo año de pronto tengo pensado empezar a mezclar un poquito de full, hacerme, hacerme un Los peligro, Ironman. Alejandro Spiti en un full. Sí, y de hecho es algo que llevamos comentando año y medio. Yo alejo el full. Me dice, no, la verdad, siento que no he dominado el 73. 418, 420, es como, no, voy a seguir haciendo 73 hasta que ya, por fin, creo que, y también el tema del tiempo y bueno, el tema de la experiencia, pero ya aventurado el full entonces. Pues, a ver, es que una cosa con la que yo sí discrepo mucho es con esta cultura de que siempre hay que irse a lo más largo. O sea, que es más necesariamente más difícil. Yo creo que uno puede hablar con muchos corredores de élite y les van a decir, no, ellos no van a pensar que un maratón es más difícil que un 10K necesariamente. O sea, el 10K uno va a un ritmo extremadamente incómodo y siente que se va a morir. En cambio, en el maratón uno va a 30 kilómetros sintiéndose bien hasta que empieza a doler todo, pero es un esfuerzo distinto. Digamos, para un atleta que está preparado y tiene la condición de hacer ambas cosas, no es que sea uno más difícil que el otro, es que son Sí, pruebas distintas. Y Ujú. pues yo veo el full y el medio igual a eso. Yo no sí. siento necesariamente que un full requiera que yo entrene muchísimo más, solo que es un Igual, pues, entrenamiento. ¿cuántas horas está entrenando a la semana usted ahorita? No, son más o menos 20-25 por semana de entrenamiento neto, pero sí, o sea, yo no siento que tendría que entrenar mucho más, pero tendría que entrenar de una manera distinta. Sí, Entonces yo Sí, siento, claro. los específicos funcionan distinto. exactamente, entonces pues hacer el full no es tanto un reto ¿puedo hacer el full? Yo creo que puedo, el tema es hacerlo bien y hacerlo con enfoque, ¿no? Claro. Ahora estoy Buenísimo. enfocado en un 73 en el desempeño, pues, digamos, con un nivel más alto, digamos, de exigencia constantemente. O sea, constantemente uno va duro a un full, que hay que ir más medido, más enfocado. Ya hay que pensar en reemplazar las comidas principales, ¿no? Desayuno, Mm. almuerzo y comida, digamos, en la bicicleta, corriendo, etcétera. Es una prueba distinta y cuando la haga la quiero hacer bien. Lo mismo con las maratones. También, Eso es pues, algo que le digamos, quería preguntar, el tema competitivo en atletismo, usted teniendo esos tiempos, ¿está en sus planes en algún momento pensar en entrenar completamente atletismo y decir,
en cuánto me lograré yo hacer realmente una media maratón entrenando solo atletismo o una maratón entrenando solo atletismo. Se sonríe. No, no, sí, sí lo he pensado, se me ha cruzado por la cabeza, pero mi vida sería más fácil si entrenara un solo deporte. O Ujú. sea, podría entrenar mucho más kilometraje y menos duro, pero pues curiosamente el atletismo es un deporte que puede ser muy fuerte, pero quizás el que más me cuesta hacer por sí solo, de verdad. Yo disfruto mucho la bicicleta y Igual usted también es natación. un ciclista bravísimo, ¿no? Sí, Sí, pues me gusta bastante la bicicleta y estoy en equipos de ciclismo, de atletismo, pero sí, otro tema es que es el tema también de la competencia. O sea, ese día, por ejemplo, el día que hice la media maratón de Brooklyn, hice 1:10. Yo hago parte de un equipo de atletismo que es el Brooklyn Track Club. Sí. Ese día quedé de 12 de mi equipo, de 12. O sea, hubo 11 tipos de mi mismo equipo y ni siquiera eran todos los del equipo que registraron mejores tiempos. Hubo tipo, el ganador hizo 1:05 que es uno de mis compañeros de equipo, o sea, un amigo, o sea, un amigo, sí. da 1:05, el otro entró a 1:06, etcétera. Entonces, pues yo entré al lado de personajes que hicieron 1:08, 1:09 y estaban de mal genio con sus tiempos. Entonces, Increíble. entonces yo digo, bueno, yo estoy contento. O sea, yo estoy re contento. Yo hice un tiempazo, siento. Y ellos, bueno, sí, bien, felicitaciones, pero estaban ahí como, ¿por qué corrí tan mal? Entonces, pues eso también pone las cosas en contexto y dice uno, bueno, o sea, queda Sí, mucho, mucho camino para mejorar, ¿no? sí. Hay un dicho, bueno, que me dice mi papá, y es el que anda entre la miel algo se le pega. Como decir, si uno se rodea de personas que tienen ese nivel, uno por simple, por estar permanentemente con esas personas, también uno mejora. Como has visto eso en, pues, el tema de, está Dave Jordan, se llama, el de De ciclismo, ciclismo, o sí, sea, deben ser también altísimo nivel. No sé si los puedes sí. decir qué nivel es ese y también de, pues, el equipo de atletismo. Sí, no, pues sí, son niveles bastante altos, pero pues son carreras distintas también. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos en Dave Jordan, en ciclismo, tenemos el mejor embalador de la ciudad. O sea, es un dominicano que gana todo, gana todas las carreras. Son carreras distintas. O sea, no quiere decir que el tipo se vaya a montar una bici de crono por 90 kilómetros y vaya necesariamente a hacer mejor tiempos Ajá. que otras personas, porque esa no es su especialidad, pero el tipo embala como nadie. O sea, yo de ninguna manera podría ganarle en un embalaje a él. De hecho, yo soy uno de sus muchos gregarios, digamos, en las carreras locales cuando competimos aquí. Mi Claro. trabajo es pues, utilizar las piernas, digamos, del triatlón y de la contrarreloj para ponerme adelante y no dejar ir a fuga, ¿no? Y frustrar Sí. fugas para que él pueda llegar y ganar en el embalaje, que es algo que yo nunca podría hacer. Si pues, Ujú, yo no tengo ese arranque, digamos. ujú. Entonces sí, pues sí, o sea, el tema del atletismo, por ejemplo, el tema de los tiempos del contexto, o sea, no es lo mismo bajar de 1:45 a 1:40 y quitarse 5 minutos que bajar de 1:15 a 1:10 y luego de 1:10 a 1:05. O sea, Sí, son planetas distintos. Ya después arañar segundos por kilómetro cuando uno va corriendo a 3:15, a 3:05 por kilómetro, es otro planeta. O sea, sí, es otro la gente planeta. trabaja años para poder bajar un segundo por kilómetro a ese ritmo, ¿no? Entonces pues bueno, es una distancia enorme, es una distancia enorme y la idea pues siempre es tomarlo con calma, seguir mejorando y bueno, a veces uno se sorprende. Ese día, por ejemplo, el del 1:10, yo no esperaba hacer 1:10, ni cerca. Pero bueno, siguieron las cosas y seguir trabajando, pasarla bien, entrenar con la gente y disfrutar el proceso, que para mí es lo más importante. Al final del día lo que yo más disfruto es el día a día. Chévere, qué buen mensaje ese. Finalmente, pues de ahí se rescató dos cosas muy importantes y es también rodearse de gente de los niveles a los que uno quisiera alcanzar. Y dos, pues ese tema del proceso, porque finalmente yo creo que eso también es lo que permite estar uno en constante contacto con esos niveles de rendimiento y no uno amargarse por no estar igual, Mm, porque Sí, si no, también se exactamente. puede uno amargar por no alcanzar esos resultados. Sí, sí, totalmente. Siempre hay alguien más fuerte, siempre hay alguien más fuerte. siempre. O en nuestro caso, en nuestros deportes, muchas personas más fuertes. Así que Sí, también hay que tomárselo un poco con calma, porque pues uno se puede esforzar todo lo que quiera, pero pues llega a campeonatos mundiales de Finlandia y ahí ve a las mejores bestias del mundo y ellos a su vez
miran Así para arriba es. y ven a los profesionales y dicen, "Uf, qué lejos estoy". Qué lejos. Sí. Y bueno, ya creo que para cerrar, ¿qué mensaje crees que es clave para pues una persona que esté tratando de navegar por la vida del deporte y de balancear con sus obligaciones? Como qué aprendizaje, así que creas que realmente vale la pena compartir, puedes dejar para una persona normal que está haciendo su mejor esfuerzo en mejorar sus tiempos, en, quién sabe, cumplir con sus responsabilidades diarias, una persona que, y lo hablamos con Emilio, que en esta carrera de TNC separan a los Narinians, que son los mejores, de los mortales. Pero los Narinians también son mortales, también son personas de carne y hueso, con dos manos, dos pies. ¿Y qué mensaje le puedes dar a una persona del común que está tratando de balancear el deporte y el resto de sus obligaciones? Sí, dos cosas, lo que ya dijimos, bueno, paciencia, es un esfuerzo largo, constantemente recordarse a sí mismo es un proceso largo, eh, y la autocuestión, ¿no? Constantemente, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué puedo seguir adaptando en mi vida, etcétera? Y de vuelta a lo que mencionábamos, ¿no? Parte de la autocuestión es cuestionarse constantemente, o sea, la corriente está empujando muy fuerte en mi contra, estoy sacrificando cosas que quizá no debería estar sacrificando, o las cosas van bien, ¿qué puedo hacer para seguir enlistando el apoyo de las personas que me rodean, del contexto que me rodea, para que pues, esto pueda seguir funcionando de una manera saludable desde muchos puntos de vista? Yo creo que ese es mi mayor mensaje. La salud física, mental, económica, financiera, de las personas que te rodean, siempre, siempre va a ser más importante que una foto o que una carrera buena, en mi opinión. Entonces yo creo que la autocuestión en ese punto de vista es lo más importante. Poderoso. Sí, chévere, me gustó mucho. Pues Alejo, finalmente, pues nada, agradecerte por este espacio, por esta conversación tan agradable y por mostrarnos un poco de la mentalidad que tienes y de esa bestia que te lleva a que pensar que tener el hacha No es no es suficiente. suficiente y que realmente hay mucho por trabajar. Entonces, pues nada, qué placer. Ojalá podernos cruzar pronto ya entonces en competencias. Ahí nos veremos sí, en finales de julio. Así es. Eh, y de nuevo, mil gracias por sacar el tiempo para esta conversación y nos estaremos viendo rodando, corriendo, nadando. En colega también, nos veremos ojalá en otro contexto y de Sí, verdad, mil sí. gracias. No, claro que sí, muchas gracias y de vuelta, perdón que no pudimos hacer esto en persona, pero ya andaba con el tiempo corto, digamos, regresando de Girardot porque ya tenía que volver a Estados Sí, sí, Unidos, sí. así que nada, pero un abrazo fuerte y seguimos en contacto. Perfecto. Listo, vale. Alejo, Bueno, muchas gracias. Acá cerramos vale. el podcast de Shoot to Make It. Muchísimas gracias a todos los que nos oyeron, sintonizaron y seguiremos. Un abrazo a todos.